Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Elena en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos, mis queridos secuaces. Van a asistir ustedes, como ya están acostumbrados de vez en cuando, a un podcast de Elena en el País de los Horrores completamente improvisado. De hecho, hemos capturado con un cazamariposas al vuelo a nuestro querido Manu Carballal. ¿Y por qué? Pues porque nos mandó un mensaje a Salvador Larroca y a mí diciendo: el libro está calentito, la mantequilla está derretida, está perfecto ya con el queso por encima para meter al horno y que salga el cuaderno de campo número. Manu Carballal, hola. Hola, me has llamado mariposón. Con todo el morro. Pero voy a subirte un poco el micro porque te estás alejando demasiado. No hay más que ver de la pinta de mariquita que tienes. Pero por vamos eso, a ver, pues, no tendría nada. No desviéis el tema. A ver. Me acerco. La pregunta era que estáis, enseguida os vais a la entomología. Y lo que quería yo saber, el número de cuaderno de campo. Pues empezamos bien porque no es un cuaderno de campo. Porras, me venía muy bien que fuera el número 14. Pues no, en todo caso sería el 12, que el último fue el 11. Vas con retraso. Voy Nosotros con retraso, tenemos la sí, temporada me número estoy haciendo 14, un vago, a ver si te sincronizas de una Da maldita igual, vez. este escribe cuaderno de campo por fin de semana, Me si estoy le haciendo un pone... vago una vez. Para el próximo ya será. ¿Por qué lo sacas de los cuadernos de campo este? Pues porque hace un par de años va muy al hilo de lo que vamos a hablar hoy. En el Ojo Crítico, por alguna razón, desde hace unos años estamos recibiendo fuentes que forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas o de los servicios de inteligencia que nos están filtrando, tipo Wikileaks, nos están filtrando cientos de documentos no desclasificados. No sobre política y cosas de estas que le interesa a la mayoría de la gente, sino sobre anomalías, que es lo que me interesa a mí. Sobre ovnis, sobre el uso de videntes dentro del mundo de la inteligencia, ese tipo de cosas. Y hace un par de años apareció una persona que es militar en activo, o sea que no nos cuenta cosas que ocurrieron antes de jubilarse, sino lo que está pasando ahora y lo que va a pasar en los próximos años, que es tremendo. Y entonces es una de las fuentes a las que nosotros consultamos cuando surgen noticias relevantes. Cuando pasó toda esta locura de los ovnis del Pentágono, que se había creado una comisión oficial con millones de dólares de presupuesto, luego la NASA anunció que había creado su propio comité de investigación ovni, luego se hicieron aquellas sesiones en el Capitolio hablando de ovnis, luego en el Senado de Brasil, en el Congreso de México, en el Parlamento Europeo, hace muy poquito. Hace un par de meses. Pues yo le pregunté cómo veía estos movimientos en el tablero geopolítico relacionado con los ovnis, y me dijo: te voy a preparar un artículo sobre lo que hay detrás, sobre una de las cosas que hay detrás. Y empezó a escribir, y me iba preguntando: oye, es que llevo 30 páginas, es mucho para lo que... Sí, de esto me has hablado. No, pues tú sigue, lo que necesites. Oye, es que llevo 50 páginas, es mucho. No, el Ojo Crítico no tiene límite. Oye, es que llevo 150 páginas, ya casi que voy a ir parando, ¿no? Entonces se me ocurrió proponerle que en vez de hacer un artículo... Sobre todo porque lo grapas tú. Exacto, y claro, lo pago entonces yo, ya por cierto. 150 páginas en grapa, apretando con el dedo... No, eso ya no sale en grapa. Ahora ya va bonito. Bueno, el caso es que le planteé hacer un libro que se llama Inteligencia y Guerra Secreta. Inteligencia y Guerra Electrónica, la guerra secreta de los magos, donde habla de los nuevos desarrollos tecnológicos que nos afectan a todos. Por lo menos todo el que tenga un móvil y un ordenador le afecta, y no tenemos ni puntera idea de lo que hacen con nosotros. Y entonces se me ocurrió abrir en la misma editorial del Ojo Crítico una nueva colección, una colección que se llama, emulando a James Bond, Solo para tus ojos, Eyes Only. Sacamos un primer volumen que fue un trabajo mío sobre aeronáutica no convencional, sobre los ovnis del más acá, digamos, sobre toda la tecnología aeronáutica
que intencionadamente se confunde mucho con ovnis. El segundo volumen fue el de Dani, el de Guerra Electrónica, y el tercer volumen de esta nueva colección es Clasificación Confidencial, que es el papel de los servicios de inteligencia y los de los servicios de información españoles en el mundo de las anomalías. Las sectas, los ovnis, los videntes, la judicatura, la Casa Real, con lo cual estoy un poquito acongojado con este trabajo, que además va a ser el telonero del volumen cuarto, que va a ser otro trabajo de esta misma fuente militar, sobre lo que nos espera de aquí a 2030, que da mucho miedo. Que has comentado en algún momento que te has tenido que asesorar jurídicamente por primera vez para que no te... Sí, porque todos los documentos, hay 2 ocasiones, digamos que en mi faceta de editor, que pasé por esta situación de cierto acongoje. Una fue cuando una fuente directamente implicada en el proceso de desclasificación de los informes OVNI, que hoy todo el mundo puede irse a la Biblioteca del Ejército del Aire en Moncloa o a los archivos del Ejército del Aire y consultar aproximadamente 2.000 páginas que están desclasificadas, pero que no es todo lo que hay sobre ovnis. Entonces, una fuente que no estaba de acuerdo con cómo se hizo en España el proceso de desclasificación, porque fuimos conejillos de Indias, fue un experimento lo que se hizo en España para ver cómo no había que hacer las cosas. De hecho, los franceses, los británicos, los daneses lo hicieron de otra manera después. Entonces, como había un cabreo en la base aérea de Torrejón de Ardoz, decidieron empezar a filtrar cientos de documentos que no están desclasificados, y ahí hay papeles que afectan a la Casa Real. Uno sabíamos el papel que había tenido la Casa Real en este tema, el CSIC, el Centro Superior de Información de la Defensa, lo que es el CNI. Pero eso es para que a alguien se le pueda caer el pelo, pero bien, ¿no? Claro, por eso estaba acojonado. Cuando sacamos el libro, decía, hostia, es que todos estos documentos no están desclasificados, todo esto es información confidencial. A ver qué pasa. Claro, lo bueno de haberlo hecho, de haberlo sacado, de ser unos irresponsables y asumir el riesgo, es que si ahora nos demandan por eso, están ratificando todo lo que pone ahí. Ya. La segunda vez fue con el libro de esta fuente, de Dani, porque él es un militar que actualmente trabaja y tiene un rango de seguridad, una acreditación OTAN muy, muy alta. Él ha sido muy prudente, cuenta solo lo que se puede contar. Sí, pero aún así hasta cualquier tontería. Claro, por eso. Compromiso. Por eso es que Le señala a él. Estamos subiendo un poco el nivel y hablando de los temas de los que no habla nadie. Pues no estamos hablando del Triángulo de las Bermudas, ni de las piedras de Ica, ni del ovni de Roswell. Para eso ya está el resto. Nosotros estamos hablando de lo que no se puede contar porque no está desclasificado. Y en este trabajo en concreto, del papel que siempre han tenido desde el Servicio Secreto de Carrero Blanco, desde el SECED, la injerencia de los servicios de inteligencia en esto que llamamos el mundo del misterio es alucinante, pero alucinante. Y no porque haya marcianos, ni fantasmas, ni espectros. Tiene más que ver, por un lado, con lo que se llaman SIOP, operaciones psicológicas, que es utilizar el arte de la guerra, utilizar el arte del engaño con fines de inteligencia, y no sabemos hasta dónde han llegado, pero tenemos muy buena información, porque esta es la primera vez, por eso no es un cuaderno de campo, aunque podría ser perfectamente un cuaderno de campo, porque todos son investigaciones que yo he hecho en primera persona, directamente con las fuentes. Este es el primer libro en el que los testigos humanos no importan, porque todo va basado en documentos oficiales. Todo son documentos del CNI, del CSIC, de Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos de Escuadra y documentos secretos, documentos clasificados, que cuentan unas historias alucinantes que han pasado en España y de las que no éramos conscientes hasta ahora. Yo he leído varias veces que has hecho referencia a este trabajo en el que estás en tus redes sociales, mencionar un libro que también sacaste hace bastante tiempo, que es Los Expedientes Secretos. Ajá. ¿Es una especie de continuación? Absolutamente. De hecho... un libro que, por cierto, he de decir que es
fascinante, es un libro maravilloso. Esa fue la primera vez que se hablaba del... De hecho, Los expedientes secretos se subtitula El CSIC, el control de las creencias y los fenómenos inexplicables. O sea, que queda muy claro cuál es la temática, ¿no? Y ahí cuento mis primeros contactos con los servicios de inteligencia españoles y algunas anécdotas muy alucinantes de algunos casos muy conocidos, pero digamos que es la trastienda de esos casos conocidos. Y ese se publicó en el año 2001 y durante estos 23 años yo he seguido investigando ese tema porque siempre he pensado que quien tiene más información son los servicios de inteligencia. Es que de todas formas, la mayoría de los misterios, entre comillas, de los que tú estás hablando, la gente los cuenta, pasan a formar parte de esa enciclopedia de Internet que dura forever, da igual lo que desmientas, siempre se quedan ahí, pero nadie los revisita para saber a día de hoy qué ha sido de eso. Y ese es un trabajo que tú sí haces. Claro. Y por eso de ahí la continuación de ese libro, ¿no? Porque todo eso que empezaste a contar en su día, resulta que hoy en día ha seguido evolucionando en una dirección bastante conflictiva. Y además es que yo quería contrastar todas las informaciones posibles. Por ejemplo, en los expedientes secretos yo adelanto cómo tengo contacto de una forma absolutamente rocambolesca e inesperada con el número 2 del CSIC, del Servicio Secreto Español, que fue Juan Alberto Perote, que montó un escándalo en su día. Bueno, no es que montó un escándalo, es que se cargó el gobierno de Felipe González con las informaciones que filtraba al banquero Mario Conde y que Mario Conde utilizó para chantajear al rey, para chantajear al gobierno. Bueno, la gente que tenga un poco de edad recordará que los 90 fueron frenéticos. Pasó de ser la figura más admirada del mundo empresarial al tipo más odiado. Y a una celda. Y a una celda. Pues ¿cómo llega un pringao de un pueblo de La Coruña a sentarse en el salón del número 2 del espionaje español? Pues de una forma absolutamente flipante, y es que yo me voy a investigar a principios de los 90 un caso de un aterrizaje ovni en las afueras de Simancas, en la provincia de Valladolid, en un pueblecito ahí perdido la mano de Dios. Y es un caso típico de una pareja, en este caso eran una pareja, un hombre y una mujer, que aseguraban que habían visto descender un objeto raro y una criatura extraña. Allí, lo típico. Y cuando estoy entrevistando a los testigos, ella, se llamaba Carmen Pellón de León, Carmen en un momento determinado suelta, pero como que no quiere la cosa. Pues estas cosas de los ovnis y de los misterios le gustan mucho a mi primo. ¿Tu primo? ¿Y quién es tu primo? Conozco el primo de Zumosol. ¿Quién es tu primo? No, hombre, sí, mi primo, ya sabes. Primo, y baja la voz. Mi primo, el que está en la tele todos los días. ¿Quién es tu primo, tía? ¿El hombre del tiempo? ¿Quién es tu primo? No, hombre, mi primo, el de los papeles. Tía, ¿pero qué papeles? De los papeles del CSIC. ¿Eh? Claro. Y las orejillas de Manu Carballal, imagínate. Las antenas. Efectivamente, en aquel momento todos los informativos de España se abrían con las noticias sobre los miles de microfichas que Juan Alberto Perote se había llevado de los archivos del CSIC cuando se había ido. Y claro, Perote se llama Juan Alberto Perote Pellón y ella es Carmen Pellón de León. Digo, hostia, pero ¿y cómo que a tu primo le interesa esto? Veo que me estás contando. Sí, le encantan estos temas. Claro, yo miraba los informativos y no había lógicamente, nadie hablaba de ovnis ni de parapsicología. Se hablaba, no era el ámbito suyo. Claro, se hablaba de lo que se hablaba. Bueno, en los 90 se hablaba, pero no para bien. Es decir, en el escándalo de los papeles se hablaba de Mario Conde, se hablaba de la relación con el rey, sí se tocaba en el caso de Conde, que es otro de los capítulos que desarrollo muy alucinante, su vinculación a la masonería, eso sí era sabido, pero nada más. Hasta que yo un día, yo de hecho pensé que esto era una bola. Digo, me vas a ser tu prima de Perote. Sí, pero la gente se pone medallas. Claro. Hasta que un día, y está reproducida en el libro, veo en un periódico, en esas primeras páginas que protagonizaba Perote, una foto de Perote llegando a los juzgados en el coche con la policía militar y sobre el regazo llevaba una revista.
No Cuando puede me fijo ser. en la revista... El no ojo puede ser. crítico. No, todavía no estaba el ojo guau, crítico. mira, que Aún Aún has había tocado- nacido el ojo crítico, Vamos a decir creo. porque es que justo tenemos aquí la última edición del Ojo Crítico y Manu ha llevado su mano, al Ojo Crítico y yo también me he hecho la imagen mental de Bueno, Perote vamos, con si el Ojo veo a Crítico. Perote con el ojo crítico en un coche en el juicio, A flipo. ver, Salvador Larroca vio a Robert Downey Jr. con un TVO suyo salir de un taxi, o sea que... Bueno, eso es más Leer una normal. foto. Eso es más normal. No, era un ejemplar de la revista Espacio y Tiempo, de Jiménez del Oso. Entonces, claro, a ver, si entre todas las revistas que hay en el kiosco, el número 2 del espionaje se coge la de Jiménez del Oso para ir camino del juzgado, es que va a ser que le molan los temas. Además, recuerdo que era un número de Espacio y Tiempo que en portada había un artículo mío sobre satanismo, o sea, lo reconocí enseguida. Y entonces cuando ya le digo a Carmen, oye, que ahora sí, yo quiero conocer a tu primo, me tienes que acompañar a Madrid, tenemos que ir a ver a tu primo, no, ¿qué tal? Hasta que la convencí. Y así se da la circunstancia de que llega un día el número 2, el James Bond español, porque era el jefe de la OME, de los operativos, llega a su casa y me encuentra a mí sentado en el salón con su prima. Oye, mira, este es mi amigo Manu, que le gusta esto de los ovnis. Y yo supongo que en aquel momento Perote estaba perseguido por toda la prensa. No te consideraba... Claro, me vieron así, con cara de pagafantas, ahí, seminarista, cara de pringao, y que encima a mí lo que me interesaba eran las cosas raras, y debía hacerle gracia, porque me adoptó de mascota, macho. Y tuve montones de reuniones. De hecho, hay una anécdota. Un día preparamos, en aquella época, yo hacía con Bruno Cardeñosa el programa No, Mundo es que eras muy Misterioso. nene, ¿eh? Muy Yo crío. tengo fotos tuyas de esa época para el TVO que estamos haciendo Es y, que empecé y muy eres un precoz. criete. Pues para que te fíais de los De delitos. la época de Uri Geller estamos hablando más o menos, ¿no? Un poquito después. Un poquito antes. Antes, un poquito antes. Imagínate. Mm. Mm. El caso es que Perote me cuenta una serie de operaciones y me las documenta con los papeles que ahora voy a publicar. Ahora ya A todo lo pasado ya. Ya me da igual, creo que ya ha prescrito todo lo que va a salir aquí. Bueno, casi. Y una de las historias que me cuenta, por ejemplo, que a mí me parece alucinante, es que cuando se produce el secuestro de José Ortega Lara, fundador de Vox, pero en su día uno de los secuestros más largos de ETA, estuvo más de un año metido en un zulo. Y claro, es lógico que tanto Policía Nacional como Guardia Civil siguen todas las pistas, hasta que ya no quedan pistas. Ya no hay más sospechosos, ya no hay más huellas digitales, ya no hay más controles telefónicos, no hay nada. Y empiezan las presiones políticas. Y cuando empiezan las presiones políticas, oiga, a ver, coño, ¿qué están haciendo que parecen los hombres de Paco? ¿Que dónde está Ortega Lara? Joder, que lleva un año secuestrado. Aquello, digamos que ya entra, ya se convierte en un problema de seguridad nacional y entra en la jurisdicción del CNI, del Servicio de Inteligencia. ¿Y qué hace el CNI? Pues según me cuenta mi Perote, Perote, toda su familia, los 4 hermanos, son altos mandos del ejército, todos han llevado una carrera militar brillante, Perote en el ámbito del espionaje, y todos han sido grandes deportistas. Entonces Perote utilizaba su estatus dentro del mundo deportivo, o sea, Perote participó en las Olimpiadas. Perote era el entrenador del equipo olímpico de pentatlón y es un atleta de élite. Entonces él utilizaba esa tapadera cuando se van a los Juegos Olímpicos de Moscú, por ejemplo. Claro, Ya. iba como espía, pero iba como entrenador del equipo olímpico, que Bueno, es una que cobertura. es como suelen ir siempre los espías, Claro, con claro. coberturas de ese estilo, claro. Pues para él era genial. Y él me cuenta que estando en Moscú, precisamente la traductora que les pone la organización para el equipo español, es la primera que les habla de que allá en Moscú pues se estudia mucho esto, y le llaman radiónica y psicotrónica, a la parapsicología de toda la vida. No, y aquí se estudia esto, y la cámara Kirlian, y el aura, y no sé qué, y Perote se quedó con aquello en la cabeza. Entonces, cuando ya años después ocurre lo de Ortega Lara y no hay pistas de la que tirar, a él se le ocurre, oye, pues en vez de quedarnos cruzados de brazos, vamos a ir a la Sociedad Española de Parapsicología, que parecen gente seria, y Juan Alberto Perote y 2 agentes de la OME se plantan en la Sociedad Española de Parapsicología, reúnen en un despachito como este a Ramos Pereira, a José Luis Jordán Peña y a otra serie de nombres. Crema y nata. Y a otra serie de nombres, porque habían leído en la prensa que había un tipo muy famoso, que ahora ya puedo dar el nombre, en los expedientes no me atreví, ahora ya lo puedo decir quién es, Álvarez, ay, se me ha ido ahora.
Lo puedo decir, Lo puedes sí, decir. me acuerdo. Bueno, está en el libro. Exacto. Álvarez, Que se lo Laureano Álvarez, que era muy famoso en la época porque él aseguraba que podía influir a los jugadores de fútbol de primera división telepáticamente. Y entonces lo que querían, de hecho el informe, es que es la hostia, es que es muy heavy. El informe está aquí y se encabeza con el membrete del Centro Superior de Información de la Defensa, asunto parapsicólogo telépata emisor. Esto es un documento del CSID, ¿eh? No me lo estoy inventando yo. Y eso la prueba será cómo quedó clasificado el equipo favorito Bueno, de él, lo que ¿no? quería el CSID no es que jugase al fútbol, sino que ayudase, que colaborase en localizar dónde demonios estaba el zulo de Ortega Lara. A mí esto me lo cuenta Perote en su día, pero Ramos Perera, que era el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, yo entiendo que el hombre estaba tan acongojado por el tema que nunca, jamás comentó nada. Nunca. Solamente en una conferencia yo le vi que mencionaba, bueno, en cierta ocasión vino a la sociedad alguien del gobierno para preguntar si podíamos asesorarles con un telépata. Bueno, pues ahora ya tengo toda la información. Entonces me fui un día a casa de Ramos Perera, hace un par de años antes de que falleciera, y ya me fui con el informe y dije, mira, que yo sé quién es, sé toda la historia, ¿eh? Mira que yo tengo los documentos, mira que a mí me lo ha contado el espía que fue a verte, es colega. Esto es verdad. Y entonces él ya me confirma toda la historia, me dice quién es el espía, quién era el psíquico, telépata. lo que habían hecho con él, y esa digamos que es la segunda parte de aquella primera historia que sale en los expedientes secretos y que ahora se completa. Y como esta hay varias, porque hemos conseguido contrastar informaciones que incluso a mí me parecían tan increíbles, pues con las fuentes directas. Yo decía al principio que hemos cazado a Manu porque el libro está entrando en el horno tanto que cuando yo le he preguntado ¿cuándo sale el libro? Sobre todo para decirle a nuestros secuaces, estén atentos porque el día tal, me ha dicho, todavía no lo sé. Entonces, lo máximo que yo puedo llegar a hacer es comprometerme a que este podcast sonará pues la semana en la que el libro esté ya puesto a la venta. Hombre, así que si ustedes escuchan este tiene programa pinta... pueden ir. Pues, ¿has recuperado ya la tienda, todo esto? Porque también tuviste tú un problema. Lo hackearon, se la cargaron. Hackearon. Sí, desastre, sí, para cuando quieran comprar este libro y todos los que tienes editados, porque este hombre es verdad que saca un cuaderno de campo cada... pero estamos hablando Te faltan dos para a lo largo de igualarnos, octubre, más o menos, ¿no? Seguro. Sí. Seguro. Sí, porque lo bueno que tiene la en Amazon lo tiene seguro. Es que es muy rápido. Amazon, eBay, todo eBay, colección. O sea, sí, que lo van a está poder en todo encontrar sin ningún tipo de problema y procuraremos decir los datos más concretos, pero vamos, que cuando estén escuchando este podcast ya podrán también adquirir el libro. Él sigue buscando en Coño, es que tiene que estar. las galeradas que ha traído consigo el claro, documento. Lo que pasa es que como están sueltas las hojas, es un poco... Nos más pasó el índice a Salvador y a mí porque hemos hecho, por coincidir, de hecho ha dicho, un despacho como este, porque también hemos asaltado el despacho de un amigo para encontrar un lugar desde el que grabar. Es que grabar en ciertas condiciones un material tan importante para que nadie te haga oreja y cosas de esas, mira, ya lo he encontrado. Ya tenemos aquí el documento. Perdona, sí. Dime que no te brillan los ojitos al ver una cosa así. Es que nota, trámite interno, nota de despacho, parapsicólogo, telépata, emisor. Se ha mantenido 2 entrevistas con don Laureano, aparece tachado, porque es que si no, no parecería un documento de un espía. Si no hay tachones... A mí eso de parapsicólogo emisor me recuerda al wifi o cosas así. Después de la segunda entrevista se apreciaron algunos indicios de posible influencia en las personas. Sí. O sea, que hubo algo de éxito. A mí me contaba Perote que hicieron varias pruebas con él y que, joder, que ellos se quedan alucinados. Pero a ver... Esto, como documento, es una rareza. Evidentemente no vas a encontrarte... Todos estamos acostumbrados al programa Stargate de la CIA, sabemos que la CIA se gasta, pero que lo haya hecho nuestro servicio secreto también. Flipante, ¿no? La versión de andar por casa, más o menos. Claro. Porque lo otro, la verdad es que secreto ya no es ninguno. La operación de todo, pues esa manipulación mental en su día y tal, todo eso está más que aceptado. Fueron más inteligentes que los nuestros porque ellos destruyeron todos los archivos de MKUltra, lo destruyeron todo. Afortunadamente se salvaron algunas cosas. Sí, que es lo que lo ha probado. Muy poquitas, pero el grueso de los experimentos no tenemos ni idea de las burradas que se hicieron. Y aquí no se destruyeron. Sabemos que existe una cosa que se le llama el archivo Jano,
en los interiores del CNI, que es donde están las grandes vergüenzas de nuestras grandes iniciativas, por ejemplo, la Operación Mengele, que fue la abducción de mendigos para probar un fármaco que se iba a utilizar en la lucha contra ETA para secuestrar a Josu Ternera, concretamente. La putada es que se experimentó con un cardiólogo, amigo de Manglano, hicieron unos experimentos con unos mendigos de Malasaña y contra mala suerte que alguno no resistió la carga química y se murió. Vamos, que se lo cargaron. Jolín. Eso ha pasado aquí, no en Estados Unidos. Ya. Es que no hay nada que envidiar. Es que en realidad no han inventado Bueno, es que nada los americanos. estos experimentos no solamente los han hecho ni los españoles ni los americanos, que se ha tratado a la población como conejillo de indias en muchas ocasiones. Claro. Los chemtrails que hoy en día la gente mira con tanto recelo, en su día alguna población americana ha sido rociada con productos químicos y eso está probado también. O sea que, Pero no, Y lo no hemos es que contado en y el lo hemos programa. contado. No es que fueran rociados, es que en el MK Ultra se reconoce que usaron aspersores en el metro de Nueva York para soltar LSD a ver cómo reaccionaba la peña. Y claro, hubo peña que reaccionó bien y hubo peña que se tiró por la ventana, literalmente. Bueno, yo decía que nos mandó Manu, que por eso fue como el acicate que nos hacía falta a ti y a mí para venir corriendo a cazarlo. No, pero si cada vez Nos que mandó- venimos a Adri, acabamos quedando. Bueno, sí, pero Para pasarlo bien. en esta ocasión este viaje ha sido un poco un hachazo en mitad de la agenda, pero decía que nos mandó el índice. Todos los temas que aparecen son demasiado seductores, demasiado el país de los horrores, y teníamos que elegir uno para abrir boca, porque yo quiero que programas como este se vayan repitiendo a lo largo y ancho de esta temporada. Y te voy a destripar el libro, porque es cierto, tú me decías, es que este libro es muy país de los horrores y efectivamente, o sea, es casi savia viva de este programa. Y encima, pues has elegido los títulos para ese índice, pues sabiendo muy bien utilizar la técnica del clickbait, ¿no? Un poco. Cuando lo escribí estaba diciendo este capítulo le va a molar a Elena. ¿Sabe Porque lo que es un Pero cero? todos le van a molar. Pero es que además mencionas Waco y Elena abrió la oreja. Sí, Guaco, Y yo, sin embargo, Madeleine, yo, sin embargo, en fin. me quedé que me dio la sensación de que, ¿tú recuerdas que hace poco me pasaste un guión de cómo supuestamente tu personaje y el mío se conocen? Hablas sí, de, sí, de sí, una sí. niña de Barcelona y Hostia, tal. qué duro. ¿Tiene algo que ver con ese? No, es casual. Ah, Bueno, pues es que yo pensé que tenía algo que ver. Has No, mencionado son lo casos de distintos. tu personaje y mi personaje. Déjame también que explique, porque damos por hecho que nuestros secuaces nos conocen muy bien y hay cosas que sí saben, otras que no hemos contado, otras que hemos contado para los secuaces y mecenas, otras que hemos contado en los encuentros en vivo y al final no manejan toda la misma información. No están en las 4 ventanas de Johari al mismo tiempo todos. Hay un tema del que también me gustaría que habláramos, aunque fuera brevemente, en este mismo encuentro que hemos tenido los tres, y es del cómic en el que estáis trabajando, que hace muy poquito habéis publicado un teaser de ese cómic, de esa novela gráfica. Pues nunca sé muy bien cuál es la diferencia, yo creo que esto sería más bien novela gráfica, cuyo Salva guionista... lo llama Te veo. Sí, Dice Te veo, el es Te que a mí veo. me gusta más TVO, es verdad. Te El veo. Bueno, término te veo, español. es Te que veo. tampoco la connotación para mí no es mala. Llamarlo No, te veo. de hecho es todo lo contrario. Bueno, llegaremos a ello dentro cuando terminemos de dar cuenta del caso que hoy me gustaría compartir con los secuaces, para explicarles un poco también eso de que tu personaje y mi personaje se conozcan, porque vosotros ya sois bastante personajes de por sí, ¿eh? He de decir. Manu más. Pero también yo soy consciente de la circunstancia en la que os conocisteis y no tiene nada que ver con una niña de Barcelona. A lo que vamos. Yo, ¿qué os parece si hoy compartimos esa historia que tú has llamado, a modo de cebo, un poco el Guaco español? Bueno, el Guaco de Barcelona, El casi. Guaco ¿no? de Barcelona. No. Bueno, en realidad había 4 guacos potenciales y el más peligroso se detectó en Barcelona, Mossos d'Esquadra, pero finalmente el personaje clave pidió el traslado a Galicia y estaba en Galicia. Si queréis lo cuento ya. Sí, por Claro, favor, me claro. gustaría Pues que lo esta es compartieras. una de las... Sabéis que cuando... Ya lo comentamos un día aquí en el País de los Horrores. Hacia 1999 el FBI publica... No publica, sino que envía a todas las comisarías de policía de Estados Unidos lo que se llamó el informe Mejido. Mejido por el Valle de Mejido, que según la Biblia, en el fin del mundo, la batalla del fin del mundo, bla, bla, bla. Y lo que hacía el FBI era alertar
a todas las policías norteamericanas de que al llegar diciembre del 99, con el cambio de milenio, con el pánico que se le tenía al 2000, el efecto 2000 famoso, podían potenciarse los crímenes rituales, los asesinatos rituales, toda la criminalidad asociada a las creencias. Te voy a decir una cosa, mejor que te hubieran llamado a ti para poner nombre a la operación o al informe, ¿eh? Se te dan mejor los cebos, porque hay que tener cierto conocimiento. Para eso, para los nombres, los americanos son los mejores. No, en este caso nombres... Manu les gana, yo creo. Pues Ajenjo, claro, hubiera sido mejor nombre. Lo que hace la policía americana, crea escuela. Y entonces inmediatamente escondan ya los británicos, dijeron, oye, mira, los americanos están diciendo cuidado con la criminalidad ritual, tal, y eso llegó a España. Y esa es la razón por la que tanto Guardia Civil como Policía Nacional, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, empiezan a llamarnos a civiles, que no somos policías, pero que estamos muy metidos en el ámbito de la criminalidad esotérica, lo que Viqueira llamaba criminalidad esotérica. Y entonces a mí me empiezan a llamar de sitios. Oye, podía pasarse por aquí. Y un día me llaman, suena el teléfono, yo lo cojo y escucho a alguien que me dice, hola, el Manel Carballal. Digo, sí, benvingut. No, mira, que soy el Miquel tal. Igual si no intentas imitar el acento catalán, no nos cancelan, ¿sabes? Y luego contamos un chiste. ¿Eres un catalán, un gallego? Yo es que no sé para qué os junto. Me queréis hundir. Me dice que me llama de la División de Información, lo que sería el grupo de información de Mossos. Sí. Porque querían consultarme un tema que estaban investigando y si podía desplazarme a Barcelona. Digo, mire, que yo vivo en La Coruña, en La Coruña, Barcelona. En fin, voy a tardar un poquito. Hombre, si pero vas andando, sí, jolín. Tenían mucho interés, entonces ya me voy. Todavía estaban en Mossos d'Esquadra, ahora tiene unas instalaciones que ríete tú. Sí, espectaculares. En Sabadell, brutales. Pero en aquella época aún estaban en el Paseo de Puyades, que es donde yo tengo el primer encuentro. Entonces yo llego allí y me sacan un montón de informes que están aquí ahora, los expedientes. Otra vez a buscar. De todo. Sí, lo que no sé es cómo los encuentra. Y me piden tiene como 300 folios. No, lo bueno es que viene con los efectos especiales incorporados. Me piden que si puedo echarles un ojo. Entonces, claro, yo la verdad es que quedé de maravilla porque era un caso que conocía muy bien. Pero ellos, y esto es algo que también quiero subrayar en este trabajo, un policía, o un guardia civil o un mozo, cuando va a la academia aprende lo que tiene que aprender para desarrollar su trabajo, pero no saben de todos los temas. No. Entonces aprenden derecho, aprenden balística, aprenden criminalística, bueno, tienen unas nociones básicas. Salen con una formación todos más o menos equiparada y después se van a especializando. Aquí hablamos de creencias también que lo hablamos, de hecho, cuando estuvimos visitando nosotros la escuela de Ávila. Y yo recuerdo que los responsables de información, tanto la gente como el oficial que llevaba el tema, me decían, joder, Manuel, es que no entendemos esto, ¿no? O sea, aquí hay un grupo de gente que dice que viene ya el fin del mundo. Han puesto una fecha. Han construido un refugio subterráneo para almacenar víveres, agua y tal. Esto en Barcelona, ¿eh? Sí. Han desescolarizado a los niños. De hecho, a nosotros toda esta historia empieza porque un grupo de profesores dice, oiga, que de repente 17 niños han desaparecido. Han dejado de venir a clase. No pueden estar los 17 enfermos a la vez, ni haberse ido. ¿Cuál es el vínculo? Que pertenecen a una secta. Y sobre todo si son 17 niños a la vez enfermos y ya demasiados días, hay que dar parte a hablamos de No Somos Sol. Autoridades sanitarias. Sí. No Somos Sol, ¿no? Ellos cuando me dicen que están investigando este tema, haciendo una investigación policial de manual, o sea, escuchas telefónicas, seguimientos, intercepción de cuentas bancarias, lo que pueden hacer, claro. Se preocupan y dicen, joder, es que no sabemos cómo gestionar esto porque aquí hay mucha gente, hay muchos menores. Y no tenían perfiladores ellos, porque esto corresponde también al trabajo de un perfilador. Ver que dentro de todos los posibles... No solo lo tenían, sino que, y lo digo con todo el cariño y con toda la comprensión, no son expertos en el fenómeno ovni ni en el contactismo. O sea, ellos... Sí, pero es un perfil que responde un poco, porque todo esto lo relacionas también con Siracusa, Eugenio Siracusa. Claro, bueno, eso ya se lo relacioné yo, porque ellos, claro, imagínate que alguien que no sabe nada, de repente empieza a vigilar a unas personas. Salen de casa, llegan a otra casa, se van a una finca en el monte, se ve que abren un portalón, entran en un subterráneo, van con... ¿Pero esto de qué va? Al final se autoriza judicialmente una intervención, un registro.
también está incluida el acta del registro con todo lo que se encontró. Y claro, ya flipan cuando encuentran pósters, fotografías de un tío italiano con estigmas en las manos, pero luego decían, bueno, vale, pues esto es una secta cristiana, ¿no? Una que adora... Claro. Pero claro, de repente empiezan a hablar de extraterrestres y ven unos cuadros de la Virgen y Jesús en un platillo volante. Y dicen, pero a ver, es que... Escolta, sisplau, que no entendemos esto de qué va. Estos son marcianos, es la Virgen, es una secta Esto es un evangélica. catalán, un marciano y un Pero claro, madrileño. el problema Ay, realmente grave está en que en uno de los informes, que también reproduzco, también está incluido, se señala que durante los seguimientos descubren que uno de los adeptos es inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Y acababa de ocurrir la masacre de Waco. Entonces ellos se dan cuenta de que si hay un funcionario que tiene acceso a armas, Y que está y esta gente está diciendo que viene el fin del mundo, que solo hay sitio para ellos en las arcas que no conocerán las aguas, que es como llamaban a los refugios, que ellos conocían el de Barcelona, pero es que había otro en Navarra y 2 más en Galicia. Y si había que defender esos refugios cuando llegase el fin del mundo, como fuera, Sí, pero el estos miedo son- a que hubiese armas de fuego... Es un rollo muy supervivista de esto, como se llame. Absolutamente, O sea, pero en España. En España. Es lo que quiero decir, que no hay que irse a Estados Unidos. Esto pasó aquí, en media España, porque estaba Navarra, Cataluña y Galicia. Con las arcas. ¿Supervivencionista? Mm, Sí. Es que tiene- yo lo he oído en varias se le ocasiones llama- y nunca sé cuál es la correcta. Sí, en castellano lo han traducido de otra manera. O sea, en inglés sí es... sería Correcto la... es chalaos. Chalaos creo Sí, que es la sí. traducción correcta, Pero pero de la Ojo, leche, sí. no son tan escasos en España, ¿eh? Hay grupos aquí en Madrid bastante bien organizados, con empresas que te enseñan técnicas de supervivencianismo. técnica de supervivencia. sí. Perdón, sí, gracias. Menos mal que soy yo la periodista y conductora de Era este un podcast. catalán, un supervivencionista y un marciano que... Bueno, la historia grave... Sí, sí, es que la historia, de esta historia me interesan 2 partes, porque mencionáis que esta secta es una secta que sigue las mismas preceptos o creencias de una secta italiana. En Italia además pasó algo Terrible, bastante terrible, ¿no? terrible. Y Que aquí por tampoco cierto, lo a mí conoce nadie. cuando me lo contaste, me recuerda mucho, y además acabas de mencionar Navarra, y no sé si podría tener relación porque yo no he encontrado gran información sobre el tema, y de hecho hace un par de años una secuaz nos preguntó sobre ese tema específicamente, intenté ver si había alguna actualización, yo no conseguí más información, de una niña que apareció muerta en Navarra, en la zona del Baztán, que de hecho la trilogía del Baztán famosa se inspira en ese caso, y lo único que saben es que era una niña que había pertenecido a una secta también. Y muy parecido al caso de la niña Barcelona, italiana, ¿no? por lo del muy querida, es una niña muy querida, darle Sí. entierro. No sé si podría tener que ver. No. Este es un Si caso... tiene relación. que ¿Sabes? está- ¿Conoces el caso que yo te hablo de Sí, Navarra? lo que pasa es que no hay una sentencia judicial que diga hay una secta detrás. En la historia de la criminalidad esotérica, yo personalmente, que lo haya gestionado yo directamente, por lo menos 4 veces y media, que la última, que es de no hace mucho, fue una información directa, yo he estado sentado así como con vosotros, con alguien que me ha dicho, yo he visto matar a un niño a una misa negra. Ujú. Yo lo he visto. Vale, tú lo has visto. Uno, además, acaba de fallecer, fue un personaje muy conocido, Jimmy Jiménez Arnau, Sí. que se Sí. casó con la nieta de Franco y que acaba de fallecer poco. A mí Sí. Jimmy Jiménez Arnau, mirándome a la cara, me dijo, ¿Y yo... te fiabas de él? Porque yo lo conocí A eso un voy, poco... a eso voy. Una cosa es que alguien te cuente una historia. Bien, tú dices que has visto esto, ¿dónde lo has visto? Pues esto fue así, de esta manera y tal. Vale, ¿dónde está el cadáver? ¿Dónde hay tiene que haber una investigación policial? Si ha habido un cadáver, tiene que haber una autopsia. Es la diferencia, por ejemplo, con el caso de Almansa. En Almansa matan a una niña, la destroza, su propia madre la despedaza, y eso es real, eso pasó. Ujú. Porque ahí tienes la sentencia, aunque luego la madre saliese de rosita Sí. prácticamente. No solo hay sentencia, hay fotografías, Claro, hay pero documentación. una cosa de es- eso. muerto. Una cosa es una historia real y otra un relato, una narrativa atractiva, pero ¿dónde están las pruebas? No, en el caso de, aunque no quiero tampoco desviar mucho el tema, me gustaría que habláramos de esta víctima de No Somos Oli, pero en el caso de este crimen que te digo del Baztán, en Cruz Morcillo, a la que todos conocemos y que ha estado pasado alguna vez por el programa, publicó en su momento en ABC un par de reportajes, si no recuerdo mal,
cubriendo la información de que había aparecido el cuerpo de esta pequeña, que estoy hablando un poco de memoria, era de 3 años, y que hubo entrevistas a personas que pertenecían a ese grupo religioso. Lo que pasa es que el crimen había ocurrido 30 años antes, entonces no hubo manera de atar nada. Pero no sé qué continuación hubo en ese caso, no sé cómo se remata esa historia o esa investigación, si se llegó a algo o no. Pero ciertos datos de esa investigación que digo, no recuerdo exactamente el pueblo, sé que es en Navarra y sé que tiene que ver con el Baztán y que se inspira luego para la trilogía de esta ficción, ¿no? Hay ciertas cosas en ese relato que me han remitido directamente, o del revés, del No somos Soli, que es el que yo quiero que ahora centremos nuestra atención, me han remitido a este, por eso yo lo he mencionado. Pero del que sí tenemos información para contarlo extensamente es del otro suceso de la secta italiana, claro, que después deriva en esta... Para evitarte la demanda, no es Non siamo soli, sino Fraternidad Cósmica, que es la matriz. A ver, lo bueno de esta historia, a mí me gusta mucho este caso porque me permite hablar de varios aspectos del problema de las sectas que no se suelen tratar. Por ejemplo, lo bueno de tener una investigación policial y no periodística es que, claro, la policía tiene acceso a cosas que son mucho más difíciles para un periodista, como antecedentes penales. Y por ejemplo, yo recuerdo que me llamó la atención en uno de los informes de Mossos y luego de Policía Nacional, porque la historia se fue complicando, porque hablamos de una secta que estaba en toda España, y a mí me llaman después también del Cuerpo Nacional de Policía, del Grupo de Sectas de Policía Nacional. Y me llamó la atención encontrarme que en los listados de nombres de los adeptos de Non siamo soli, que es el grupo del que estamos hablando ahora, aparecían personas que ya tenían antecedentes, que ya habían sido identificados o detenidos en sectas anteriores, como los Niños de Dios, que también generó en su momento un expediente judicial y hubo detenciones y tal. Porque hay un perfil victimológico que a mí me parece apasionante para los interesados en la victimología. Hay, por decirlo en plata, hay gente que es carne de secta. Sí, y que va cayendo de una en otra, y da igual las hostias que le den y las veces que le digas gritándole a la oreja que te están tomando el pelo, joder, que ni hay extraterrestres, ni se aparece la Virgen... Sí, da igual. Hay un perfil de persona que necesita creer y pertenecer. Claro. Entonces, esta gente se agrupa en eso, sea lo que sea. Porque llegar a cometer asesinatos, como se ha llegado a darse el caso y tal, y hay que estar muy ciego. Bueno, o ser muy consecuente con tus creencias radicales, que es una forma amable de decirlo. Hombre. Porque decir que un testigo de Jehová, y aquí en España, hasta que cambió la legislación... Es que me hasta estaba que acordando de Antares de la Luz, que la gente... Por ejemplo... Pero hasta que un juez aquí le echó valor y dijo, se acabó lo de la ley de la libertad religiosa. Tú no puedes anteponer la vida de un hijo a tus creencias religiosas. Y a este niño se le chuta sangre. Pero aquí ha habido casos pues ha habido una denuncia contra un médico recientemente que ha perdido, ¿eh? Ha perdido. Pero porque, bueno, ahí ya depende del juego de los abogados. De lo bueno que sean los abogados defensores y lo bueno que sea la acusación. Eso ya es otro tema, porque el Código Penal es como la Biblia. Hay unas máximas escritas, pero luego hay interpretaciones. Y un juez a lo mejor no interpreta igual que otro el mismo artículo del Código Penal y le da prioridad a... Esto ya depende de cómo arme la defensa el abogado. Para eso están los abogados, ¿no? Yeah. Estamos otra vez desviando el tema. Si quieres lo retomamos para... En este caso... Más que nada porque es que hace rato que hemos dicho a los secuaces que íbamos a contar un caso terrible italiano y estamos como... Vale, pues simplemente... Postergándolo. Cuando yo me reúno, tuve varias reuniones con los Mossos para explicarles qué era este grupo el que estaban investigando. Entonces yo lo que les expliqué es que, mira, vosotros estáis siguiendo una delegación en España de Non siamo soli. No estamos solos, es lo que significa en italiano. Non siamo soli surge de dos hermanos, Giorgio y Filippo Bongiovanni. Uno de ellos ya en 1983 había legalizado, había firmado el registro en Desojo, en Navarra, de la Asociación Adonai para la Fraternidad Cósmica. La Asociación Adonai para la Fraternidad Cósmica, que registraron Lice Moreno y Filippo Bongiovanni en el año 83, es una delegación en España de una organización internacional que se llamaba el Centro de Estudios para la Fraternidad Cósmica, que lideraba Eugenio Siragusa, un contactado italiano que en
sobre los años 50, dijo que él se comunicaba con los extraterrestres. Otro más. Y Giorgio y Filippo, digamos que son sus hijos adoptivos espirituales. Otra cosa que aprendemos de este caso es cómo una secta matriz se puede desmembrar y crear otra, como ocurrió con la Iglesia cristiana, que de repente hay un cisma. En tu último cuaderno de campo hablas mucho de todo Exactamente. esto. Y hay mil cismas dentro de cada una de las tal, y tíos que ven la posibilidad y la lían. Y montan Porque la el suya poder propia. embriaga, y Sí. entonces dices, hombre, si aquí Sisto Paz se está ganando una pasta y se monta una mansión en las afueras de Lima, pues yo también quiero. Entonces yo me monto mi ramita, en vez de la misión rama, la misión ramita, que ya llega a la rama algún día, y se van montando cada uno su chiringuito. En este caso, estos dos hermanos montan una nueva delegación que termina siendo independiente, y de hecho hay un cisma total y Siragusa los manda a cagar directamente, dice que no tiene nada que ver con ellos, y lo hacen de una forma muy espectacular porque Giorgio viaja a Italia con el matrimonio Mourinho, con una serie de personas, con la misión, según él, de reunirse con la tercera vidente de Fátima, que es monja en un monasterio en Coimbra. Monja de clausura, claro, no le recibe, evidentemente, no hablaron con ella, pero él decía que traía el texto del tercer secreto de Fátima para dárselo. ¿Cómo le vas a dar el texto del tercer secreto de Fátima a la vidente de Fátima? Ya sabrá ella cuál es el texto, que ¿no? lo tenía. Pero bueno, da igual, cosas de contactados. Que era como una galletita china que tenía que abrir a ver si coincidía o algo. El caso es que, y todo esto está grabado, y además yo reproduzco las fotos, toda la secuencia fotográfica, al salir del monasterio, como no hubo posibilidad de hablar con la vidente, Giorgio cae en trance en la misma plaza, allí en Fátima, y le aparecen, se le materializan en las manos las heridas de la pasión de Cristo, los estigmas. Y desde entonces hasta hoy ha vivido de eso, de esos estigmas. Pero claro, ya no es alguien que te cuenta una historia, por lo menos tiene algo que enseñar, ¿eh? No, yo no es que hable con la Virgen, mira, es que tengo los estigmas de Cristo. Aquí están, llenos de sangre y con toda la costra, una cosa. Y además fue súper interesante. ¿Se ha analizado eso alguna vez? Sí, es auténtico. Es Sí. claro su sangre, pero bueno, la de el zumbao del Palmar de Troya, la del Papa Clemente, también era suya. Cogía una cuchilla a afeitar, se pegaba un tajo y nadie amortizó más una Ya. heridita que Clemente Domínguez con el Palmar de Troya. Bueno, el caso es que yo viví todo ese proceso de cómo se anuncia el fin del mundo, cómo se va acercando la fecha del fin del mundo, cómo ellos van almacenando frutos secos, víveres, agua, sospechamos que también armas, efectivamente. Y otra moraleja de esta historia es que cuando a mí me llaman de Policía Nacional, de Asuntos Internos de Policía Nacional, no sabían nada de lo que había hecho Mossos d'Esquadra. Es decir, la falta de colaboración entre los servicios policiales es terrorífica. Bueno, y Sobre más- todo y era más- entonces. Y más Sobre todo encima, entonces, claro. Sí, en Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil, agua y aceite. Bueno, ya te digo que sobre todo no debería antes. ser así. No debería debería. ser Ahora así. todavía hay, más que otra cosa, yo creo que hay una especie de competencia de pundonor, ¿no? Pero por lo menos sí que comparten la información o las bases de datos son comunes, pero hubo una época bastante Ya te lo negra. digo, me llaman a mí de Asuntos Internos para que vaya. Yo en aquella época... Bueno, tenemos el famoso caso de Tony King, por ejemplo, ¿no? sí, Que por es, ejemplo. yo creo que a partir de ahí, es que al final... Al final lucha el cartero se lleva siempre la torta, pero gracias al cartero a veces es cuando cambian las cosas, ¿no? En los Los años- grandes escándalos son los que mueven. En los años de los ETA cambios. ha llegado a producirse la situación de que vigilando un comando estaban la Guardia Civil por un lado, Policía Nacional por otra, y al detectarse los unos a los otros, ver gente armada en un coche y tal, pensar que eran otro comando y terminar a tiros, literalmente, Guardia Civil contra Policía, porque no se compartía la información. Porque, oye, si vamos a detener a Salva y tú eres mozo y Vaya, yo soy hombre. guardia, hombre, la detención me la quiero llevar yo. Sí, El palote, la cultura del Sí, palote sí, sí. afortunadamente ha evolucionado, pero los palotes, los funcionarios saben de lo que hablo. El palote lo quiero yo. Sí, la muesca y si en encima el- consigo una medalla, aunque no sea pensionada por la operación, no Sí, te la sí, vas sí, a llevar tú. evidentemente. Y yo esto me di cuenta, me conciencié justo en este caso, porque a mí un día me llama Salvador, que era el director de la revista de policía, del Ujú. Cuerpo Nacional de Policía, porque yo tenía una sección fija, yo publicaba... Ortega. Salvador, creo que sí, Salvador Ortega.
Entonces yo publicaba todos los meses artículos sobre sectas, sobre estafas esotéricas, cosas de criminalidad esotérica. Y un día me llama y dice, oye, Manuel, ¿puedes pasarte por aquí, por la redacción? Porque joder, hay unas personas que quieren hablar contigo y tal. Claro, y yo digo, ahí son de asuntos internos. Y que, bueno, que te cagas, porque como yo ya sabía que existía este policía y lo había investigado, cuando a mí me dicen, estamos con un tema, una secta muy rara, nos han dicho que puede haber algún compañero metido. Sí, sí, es el inspector Pepe tal, destinado en tal, ahora ha pedido el traslado para ahí, su hermano está en el País Vasco. Claro, los tíos flipaban. Sí, sí, sí. Entonces yo les decía, pero ¿no os han dicho los mozos lo que tenía? No os han dicho nada. Yo flipo. O sea, encuentras a un funcionario de policía en otro servicio, pero que es funcionario, que es un peligro potencial, y te callas y no dices nada. Bueno, otra de las cosas que aprendí. Pero yo ¿fue corporativismo o no? Yo creo que fue egoísmo de la detención, Ponerse la medalla. el palote, buscar el palote. Que si hay una detención, que la hagan ellos. Que además, oye, ahora mucho más con todo el tema del proceso, pero ya viene de antes, que poder detener, imagínate a unos mozos detener a un policía nacional. Sí. En fin, no digo nada, pero lo digo todo. Bueno, el caso es que yo cuando estoy en una de las reuniones y me dicen, ¿tú crees que esto es peligroso? Es cuando les cuento esta historia. Y esta historia ocurrió en Italia a finales de los 70, cuando Eugenio Siragusa es denunciado por un matrimonio norteamericano, 2 adeptos, porque Siragusa, para los secuaces que estén familiarizados con el tema OVNI, Siragusa fue el George Adamski europeo. George Adamski fue el primer tío que dijo que se comunicaba con los extraterrestres y que montó lo que llamamos cultos ovni o sectas ufológicas, que son sectas que sustituyen a la Virgen María o a Jesús o tal por los extraterrestres. Los extraterrestres son los ángeles de ayer, son los extraterrestres de hoy. Es el título de un libro, por cierto. Que reconoció que, a última hora reconoció que era un montaje. Bueno, él no lo reconoció nunca, lo reconocemos los demás, pero nunca lo reconoció. El caso es que casi al mismo tiempo que Adamski en Estados Unidos, año 52, en Europa, un antiguo funcionario de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, dice que sí, que yo también. ¿Pero aquí en España o...? En Italia. En Italia. Vale, Eugenio Siragusa. Ese es el del que estamos hablando, es el funcionario de Hacienda. Y Eugenio Siragusa empezó a dar charlas, empezó a ir a canales de televisión, le entrevistaban y se montó tal follón mediático que en el año, creo recordar que 74, se crea en Vigo la primera delegación, la primera sucursal de Fraternidad Cósmica y se traen a Siragusa a España. Tengo fotos de ese viaje. Lo entrevista José María Íñigo en el programa Directísimo. Claro que eso ya te da una proyección brutal, porque había solo dos cadenas. Entonces, Íñigo entrevista a Siragusa y no solo lo convierte ya en un personaje muy famoso en España, sino que un miembro de su equipo, un redactor, Vitorino del Pozo, que trabajaba en el equipo de Directísimo, se enamora de tal manera de Siragusa que se va con él, se convierte en su biógrafo y publica los 3 volúmenes biográficos de la vida de Siragusa. Eso parece la historia de los vaqueros del oeste, villanos que llevaban su propio escribano para contar sus hazañas, ¿no? De hecho, cuando pasó lo que pasó, hay un documento que es una testifical que también incluyo de Vitorino del Pozo en defensa de Siragusa. Y lo que pasó, decía, es que Siragusa no solo viaja por todo el mundo, sino que de todo el mundo llegan a Italia peregrinos para conocer al anunciador, que así es como se presentaba Eugenio Siragusa, el anunciador o el embajador es de un los poco esto que está en extraterrestres. edad 2, o 3, o 4, o 5. Sí, bueno, hay muchos personajes así, pero Siragusa fue de los primeros y aquí en Europa fue el más influyente. Entonces, claro, viene gente de todo el mundo y había un matrimonio norteamericano, un chico y una chica, jóvenes, 20 y pocos años, que flipaban con Siragusa. Y algo ocurrió que en un momento determinado le plantan una denuncia por haberse propasado con la chica. Una chica, hay fotos de ella, una chica mona, guapa, o sea, ya tenía su edad. A mí, compañeros que vivieron esa época me han dicho, no hace mucho, que ellos habían estado presentes en alguna de esas reuniones, pero que era ella la que se le sentaba en el regazo y lo besaba y lo abrazaba. Bueno,
Yo no lo sé, porque yo no estaba allí. El hecho es que se pone una denuncia y Siragusa es detenido por un tema de pasta y por un tema de abuso sexual. Y está un tiempo en prisión, pasa un tiempo en prisión. Y en esa época ocurre uno de los casos más terribles. Yo advierto que la historia es dura, que es el caso Patani. Y se produce cuando un matrimonio de seguidores de Siragusa, que tenían una hija, 3 o 4 añitos. ¿Españoles? Italianos. En base a todo el discurso... Esto es lo peligroso de las sectas. O sea, no hay... Tú puedes querer lo que te dé la gana. O sea, hay libertad de creencias. Puedes querer incluso gilipolleces. Puedes querer que la tierra es plana, lo que tú quieras. Pero las creencias matan. Hay creencias que, radicalizadas y llevadas a su último extremo, pues pueden provocar casos como este. Y en este caso, este matrimonio, un matrimonio joven también, de 32 años creo que tenía el padre, la madre un poco menos, seguidores de Siragusa. Claro, Siragusa cuando está en prisión, ese tiempo que pasa en prisión, desaparece. Lo que siempre se dijo, y a mí me lo han repetido hasta la saciedad, es que aquello fue una operación de la CIA para desacreditar al embajador de los extraterrestres, y que aquellos dos ciudadanos norteamericanos, claro, todo el mundo sabe que son americanos, son de la CIA. Pues aquella pareja de creyentes que se fueron a Italia para seguir las enseñanzas del gurú, eran de la CIA, y que esto fue... Y eso pudieron sacarle partido hasta febrero de 2017, en que la CIA desclasifica sus archivos, más de 3 millones de documentos. Yo he estado buscando información sobre Siragusa en los archivos de la CIA, ni una palabra, que se la sudaba Siragusa. Hay mucha información de Adamski, hay información de otros contactados. Tenían los suyos. Pero de Siragusa nada. Donde sí he encontrado, fíjate, información de Siragusa, que lo reproduzco aquí, es en los cables de Wikileaks. Hay varios cables de Wikileaks filtrados por Assange que recogen la tensión, claro, a nivel de embajada y de consulado, porque son 2 ciudadanos norteamericanos en Italia los que presentan la denuncia. Entonces, si hubiese existido algo de la CIA, Wikileaks no se iba a callar. Vamos, ya ves tú, iban a ser los primeros en sacarlo. No, esa cosa de que no fue una cosa de la CIA, nada, mentira. Pero lo cierto es que Siragusa estuvo a la sombra un tiempo, y en ese momento este matrimonio, y hay un caso español muy parecido y mucho más brutal, pero con un razonamiento similar, ellos deciden que tienen que como Siragusa advertía que todos los alimentos, a lo de los Chendrai, lo del Chendrai es una mariconada, sí. Todos los alimentos están envenenados y nos envenenan, y además atacan el aura, entonces para la reencarnación eso es muy perjudicial. Y estos subnormales no se les ocurre otra cosa que dejar de comer. Ni comida ni agua. O sea, como en el Ramadán, pero a lo bestia. No, nada más. Hasta que se purifique, hasta que ellos decidan que se ha purificado el aura, que ha subido la kundalini al chakra, y ya está. Lo que pasa es que hay una niña por medio. Y a eso voy. Y empiezan un viaje por Italia, luego pasan a Francia, en una furgoneta, se llevan además al hermano de la madre, sin comer. Yo no puedo imaginarme lo que tuvieron que ser esos días en que la niña tendría que llorar, tendría que suplicar que quería comer, que tenía hambre, y la madre no le da de comer. El padre no le da de beber, y finalmente la niña muere de hambre, la matan de hambre. Y una vez cuentas que incluso en una de las veces que la niña les pide de beber, la ponen a andar hasta que cae desfallecida, etcétera. O sea, hay una crueldad ahí. No solamente es ya no te doy de beber, es que encima te castigo por pedir. Tú imagínate el grado de fanatismo y de fe que hay que tener en una creencia para tener a tu hija. Yo no soy padre, lo soy vosotros. O sea, yo no sé yo no me imagino que tener a una hija sin comer y ver cómo se va apagando. Yo creo que no hace falta ni ser padre ni ser madre. Tú ves a un niño, tú ves a un adulto que está pidiéndote comida, y al menos yo, si está en mi mano, le doy. Quiero decirte, y si no tengo algo de comer para darle... Pero no hablamos de un mendigo que esté en la puerta del McDonald's, hablamos de tu hija que está viajando en el coche por contigo, supuesto, pero y por que esto quiero cada decir... día que pasa tiene que irse apagando.
Me parece que la crueldad se escapa totalmente de mi imaginación. Además, era una niña muy pequeña también. Claro, es que no es ya solo ser padre o madre, es que años, creo ¿no? que... 7 años. 6 o 7 años, sí. Mm. Mira, aquí está la pequeña. Al final la niña efectivamente fallece Sí, y sí. la dejan abandonada el cuerpo. Hacen la embalsama, o la, bueno, meten La amortajan. La amortajan, Ujú. dejando una nota pidiendo que a quien la encontrase que la tratase como merecía, porque ¿Dónde era un la dejan? ángel, en una antigua iglesia en la que había uno de estos cementerios con nichos, pero nichos que ya habían sido vaciados, Sí, sí. no estaban los cuerpos, estaban solamente los agujeros, y ahí dentro de uno Dentro de un esos- nicho, dentro ellos de un dejan nicho, el cuerpo con un cartelito con un diciendo cartelito que esta era, niña no es una "Encárgate niña, es tú". un ángel. Exactamente, porque es un ángel y va a resucitar, va a reencarnar, o sea, que la cuiden, que va a reencarnar, ¿no? Reencarnar los cojones. Y ellos se van, cruzan a Francia, ya cuando se identifica el cadáver hay una orden de búsqueda y captura, son interceptados, creo recordar que cerca de París, no recuerdo ahora exactamente, ante el estado en el que se les ve. Ingresan en un psiquiátrico porque han tenido una primera tentativa de suicidio, imagino, y es lo mismo que pasó aquí en España, porque el caso español es mucho más terrible, porque el protagonista es un policía nacional que termina matando de una forma, bueno, a su hija y luego él se Que suicida. no tiene nada que ver con el que hemos estado No, hablando. este es otro. Si es que ha habido muchos, si es que por No es la desgracia primera vez. son 600 páginas de libro, ¿eh? Es que hay mucha historia que contar aquí. Y bueno, el caso es que ya en el psiquiátrico van guardándose las medicinas, vuelven a hacer una segunda tentativa, ella lo consigue, ella muere, la madre, él no. Y esta es una historia que aquí en España nunca se dio a conocer, no ha salido en ningún lado, porque los seguidores de Siragusa se ocuparon de ocultarla, no queda bien, ¿no? Y los de hecho, seguramente muchos de los seguidores de Giorgio Mongiovanni y de Siragusa que están remontando, se ha relanzado este último año. Ahora, fíjate qué curioso, otra de las enseñanzas de este caso, que en ocasiones los cultos van pasando de padres a hijos, o sea, el liderazgo de una secta o el protagonismo de una secta va pasando de padres a hijos. Ahora el liderazgo en España de Norcia Mosoli y de Fraternidad Cósmica lo coordina desde Vigo el hijo de Ramón y Juliana Mourinho, que se ha convertido en nuevo director de esta organización, ¿no? Sí, si no se acaba nunca el ciclo. Pero yo no lo porque entiendo, ahora tío, están porque, los de humo, están otra vez con el mismo rollo. O sea, esto no muere nunca, jolín. No, nosotros les llamamos misterios zombies porque no hay forma de matarlos. O sea, es que resucitan siempre, son como los zombies. Y da igual que los clarifiques, que descubras todos los fraudes. Es que no les importan las pruebas. Da igual. Esto La es como fe los, no es racional. los terraplanistas. Da igual que les enseñen la foto del planeta. Para ellos no... Eso... Hombre, si nos queremos poner tiquismiquis, es como cualquier religión. Ya. Sí. Porque la base de la La religión es la fe, no el raciocinio. Por mucho que tú quieras, no, es compatible la ciencia y la religión. Oye, macho, No. vamos a ver, ¿existió Jesús de Nazaret? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? ¿Cómo se funda el cristianismo? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué dicen los terraplanistas que la Tierra es plana? Porque lo dice la Biblia, porque se saca de ahí. O sea, no es compatible la ciencia con las creencias nunca. Las creencias son una cuestión afectiva, emocional, no intelectual. No Sí, pero hoy en racional. día vivimos en una sociedad muy emocional y quieras que no, todo esto, pues... Claro. ¿Cómo se relaciona, finalmente, por retomar y terminar el relato, cómo se relaciona esta secta o este movimiento, sí, esta secta ufológica, ¿no?, de Siragusa, con el movimiento de Barcelona por el que te consultan a ti los Mossos Ya, de Escuadra, pues y lo que cómo te decía, acaba esa historia? En los años 90, dos seguidores de Siragusa, que son un zapatero y Filipo, no me acuerdo en qué curraba, dos hermanos, empiezan a frecuentar las charlas que daba Siragusa Ujú. y se sienten totalmente empáticos y totalmente seducidos. Entonces uno de ellos funda en España la asociación Adonai, que luego pasa a liderar Licerio Moreno Navajo, y el otro es el que viaja a Fátima con la orden de entregar,
Es que me parece absurdo, pero bueno. Sí, Es como si yo voy el tercer misterio. a casa de Salva a entregarle el guión del primer número de Star Wars que hiciste tú. Sí. Ya lo hice yo. Sí, Ya para ver, sé si, qué para ver si pone. lo corrobora, a lo mejor, entiendo, ¿no? Imagino. Lo que pasa es que era una versión apócrifa que también sabemos de dónde viene y que no tiene nada que ver con el mensaje de Fátima, pero da igual. El caso es que cuando Giorgio recibe los estigmas, recibes como ellos lo definen, alguien diría, cuando taladra los estigmas, no sé, en caso cuando él tiene los estigmas, se convierte en, digamos que adelanta por la derecha a Siragusa en el protagonismo. Claro. Que es un estigmatizado, tío, Claro, que no es un teórico, que aquí están. Te veo, que tiene las manos taladradas con 2 agujeros, y además es verdad, pues yo los he tocado y los he estado varias veces Sí, con pero en él. el sitio equivocado. Eso es muy interesante. Bueno, amigo, eso es No, muy no interesante. desvíes el tema porque si no, no vamos a llegar nunca. Es muy interesante. Bueno, el caso Eso, es que déjalo ahí en un ladito y ahora lo retomamos. Pero vamos a ver si llegamos al final de la el historia. caso es que a finales de los 80, Siragusa, y es algo que yo siempre le agradeceré, porque la mayoría de los líderes sectarios juegan a la ambigüedad. Oye, ya no queda nada. Al fin del mundo ya llega. Ya... No, dime día, hora. Échale valor, coño. Tú no estás hablando con los marcianos. Pregunta, Bueno, ¿cuándo viene? los que la han echado la han cagado con vistas a la playa. Y esto es Qué exactamente mal igual. hablados sois. Llevo un rato sin regañaros, pero os voy a regañar. Venga. Esto es exactamente igual, pero esto se agradece porque por lo menos es algo que le puedes poner a los seguidores y decirle, tío, se equivocó. Ningún extraterrestre le dijo. Y si se lo dijo, el extraterrestre es un coñón o tampoco tiene ni ¿Ves? puñetera idea. Otra vez. Bueno, es un coñón. Continúa. Un por favor. cachondo. Bueno, el caso es que hay un momento en que se da una fecha determinada, que era agosto, no me acuerdo ahora el año, da igual, una fecha, 1900, lo que fuera. Y ponen esa fecha como el momento, hay que terminar las arcas, hay que prepararse ya. Entonces ocurre algo tremendo y es que los creyentes no solo sacan a sus niños del colegio, o sea, ¿para qué voy a mandar yo a mi hijo al colegio si dentro de 2 meses llega el fin del mundo? ¿Para qué? Dejan sus trabajos, con todo lo que esto implicó después, se mudan, porque solo había 4 arcas. Las arcas que no conocerán las aguas estaban en Vigo, La Coruña, Allegui y Barcelona. Esos son los lugares donde te podías salvar. Y solo se podían salvar los seguidores de Bon Giovanni y de Siragusa. Entonces hay un movimiento de gente que luego fue muy dramático porque, claro, llega el día. Y yo eso lo viví en primera persona. Y fue muy alucinante. También yo aprendí tanto de este caso, es que te enseña tanto de cómo se va condicionando la mente de las víctimas de las sectas, ¿no? O sea, victimológicamente es flipante. Porque Giorgio al principio solamente tenía los estigmas en las palmas de las manos. Y de hecho viajó por todo el mundo. Hay un desembolso de millones de dólares o de pesetas o de euros. Estuvo en Rusia, estuvo en África, estuvo por toda América Latina anunciando el inminente fin del mundo. Mientras en las arcas se estaban almacenando provisiones y sospechamos que armas. Ese policía de Barcelona pide el traslado a Galicia, que es donde yo le conocí. De hecho, tengo una anécdota muy cachonda, en un curso sobre sectas que dio la Academia Gallega de Seguridad en Santiago para 200 miembros de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local. Fuimos varios a dar charlas. A mí me pidieron 2 conferencias y un vídeo, un documental que había hecho yo. Y en una de las conferencias yo hablo de este caso y digo, bueno, como funcionarios no estáis exentos del riesgo de caer en una secta. Y pongo unas fotos del policía asistiendo a uno de los estigmatizados en un trance. Y de repente oigo un burullo en la sala y veo gente así mirando hacia atrás. Es que estaba el policía allí escuchando la conferencia. Es el que había estado en la secta, estaba allí. Bueno, fin del paréntesis. Llega ese mes de agosto y con él fin del mundo. Y yo les visitaba de vez en cuando para ver porque yo también tenía miedo de que hubiera al final la salida fácil del suicidio. Y tener ahí no un guaco, sino un Guyana. Sí, sí. Y cuando llega el último día, porque además hicieron algo alucinante, fueron muy valientes. Ellos publicaban una revista que se puede encontrar en páginas de estas de segunda mano, todavía se puede encontrar, que a mí me parece alucinante, que era una revista que se publicaba con una cuenta regresiva.
O sea, yo el número Que anterior no del había ojo no había crítico internet. era el 97, este es el 98, el próximo será el 99. Ellos no. Ellos sacaban Non siamo soli número -10, al mes siguiente número -9, al mes siguiente número -8, que eso es ser consecuente, no es echarle Sí, valor. sí, sí, Oye, sí. tú estás apostando todo lo que Todo. tienes sobre la mesa, perfecto. Y llega al -0, se acabó. Y lo que ellos anunciaban es que el fin del mundo iba a producirse por un asteroide. Esto es una profecía muy recurrente en muchas sectas, que está muy documentada de dónde sale. Que en la cola venía Starsarán. Sí, que es el Ajenjo, es el asteroide del fin del Ujú. mundo, Hercóbulus, cada grupo le llama de una manera, y que es el que va a rozar la atmósfera terrestre, provocar un giro del eje terrestre, inundaciones, desgracias, y solo se salvarán, como siempre, los que crean lo que yo digo. Y llegó ese día y no pasó nada. Entonces, bueno, ¿dónde está el Por no asteroide? pasar, ¿Dónde por está? no pasar, no pasó ni el asteroide. No te lo pierdas. Y entonces le salen los estigmas en los pies a Giorgio. Y el razonamiento era, fíjate, no, ya está. Giorgio, con todo su amor y con la bendición de la Santísima Virgen, ha conseguido un receso. Un aplazamiento. Claro, él hasta ahora... Y aún le quedaba la herida del costado. Pero que a eso podía voy. haber sido un Él hasta tercero. ahora tenía las de las palmas porque tenía que caminar por el mundo para llevar la palabra. Ahora que le han salido en los pies, ya se acabó caminar. O sea que ahora sí que ya sí, ¿eh? Ahora ya viene. Luego le sale la laza del costado. No, ahora sí que ya se acabó. Ahora ya viene, pero que viene. Luego le salen Las espinas. Las cosas de- espinas. Al final el pobre Giorgio estaba hecho un cromo, hay un guiñapo. Era un el exeomo y asteroide- nunca mejor dicho, ¿no? el asteroide nunca llegó. Y afortunadamente hubo una movilización tanto de Mossos d'Esquadra en Barcelona como de Policía Nacional en las otras arcas. Los llevaron a comisaría y amonestaron al policía, lógicamente. Ujú. Y el tema no acabó como en Estados Unidos, porque aquí no es tan fácil conseguir armas de fuego como en Estados Unidos. Pero si no... Bueno, pero yo esto es como todo. Creo que si te pones al final también las consigues. Quiero decir, lo que Sí. pasa es que Tú nosotros no des tenemos, ideas, por si acaso. tenemos vidas normales, que no te buscas líos, pero esto es como todo. En los pueblos hay escopetas por todas partes y Hombre, y y teniendo no es a tan un difícil. policía, ahora No ya des se ideas, ha de prohibido, verdad. No. ahora ya ha cambiado también el año pasado, hace un año, hace dos, hasta hace 1 o 2 años, Guardia Civil, Intervención de Armas, hacía unas subastas donde se vendían armas que habían sido incautadas, y que pues para cazadores, o para coleccionistas, o para otros policías, que ese era el gran miedo, porque un policía, por muy poco dinero que controlase las subastas, podía montarte un arsenal Mm. como para tomar tu Pues perejil. como pasaba con las subastas de los pisos embargados, que Claro. nunca salían a la venta realmente, a la subasta, pues se los quedaban los propios interesados. Claro. Ahora ya no, ahora se Si destruyen hay algo todas. jugoso, pues... No se queda. subasta nada, todas son destruidas. Hasta un corta uñas que se haya incautado, todo se ha destruido. Pero en aquel momento era un riesgo importante. Bueno, eso de las destrucciones pasa como con lo de la aduana. Cuando... No, pero sí, las armas, sí. ¿Seguro? De hecho, sí, incluso tú entregas un arma para que te la... pues un arma de Inutilicen. recuerdo de tu padre o lo que sea para que te las inutilicen y lo que te devuelven es un guruño. Porque sí, hacen una soldadura un poco vasta que además tienes que pagar tú, Sí, sí. por supuesto. Entonces, bueno, es un poco terrible. Al final te vale la pena sacarte la licencia para conservarlas. Yo he dicho en varias ocasiones que Manu es un experto en cebos, ¿no? Y en clickbaits que se llaman ahora, y ha soltado alguna prenda durante su narración del caso que hemos expuesto hoy. Así que, de momento, yo te voy a pedir que para la semana que viene sigas o vuelvas con nosotros y nos cuentes el otro caso muy terrible de un policía nacional. Uf, Tal. terrible. Pero como ya tenemos que ir acabando, y yo también he hecho una promesa a los secuaces que íbamos a explicar cómo iba esto del cómic, porque habrá quien haya oído campanas ya. Entonces vamos a hacer una actualización. Salva me mira raro, me mira como diciendo, ¿por qué tenemos que hablar de eso? Es que cuando Salva está en el País de los Horrores, él se olvida de que es una estrella internacional Aquí del cómic. la estrella aquí sois vosotros. Dale, yo aquí vosotros. soy el que lleva las maletas. Yo aquí soy conductora, Siempre, conductora de autobús, así que a mí dejarme de estrellas, yo como mucho estrellada, pero yo tengo aquí 2 estrellas y es mi orgullo que estéis en el País de los Horrores, que seáis miembros de la banda y que encima seáis mis amigos. Yo quiero ser un cometa.
y pasamos cada uno por un lado de la Tierra y la frenamos en seco. Hombre, cada yo he uno visto- anula el giro del otro y la frenamos en seco. Yo sí que he visto dibujos de Astar Seran, así rubio, alto. No me importaría que os parecierais. Nosotros somos la versión española, hasta eran morenetes, más bajitos. Yo creo que somos más reptilianos, más reticulianos de estos, los enanos cabezones. Bueno, ahí. luego te cuento algo que he sabido recientemente, porque me lo ha dicho mi madre sobre los reptilianos y ciertas características físicas mías que me colocan ahí. O sea, que igual yo soy un poco reptiliana. Igual. Ojos de rana ya tienes. Lagartona vas a ser. Sí, un poco Lagartona. Bueno, contármelo lo del cómic, que estamos desviando el tema otra vez. Mira Pues, que nos gusta a ver, irnos que por... esto es una colaboración. Esto lo va a contar aquí el creador. Yo solo diré que va a haber un pequeño avance, porque le pedí permiso a Salva, ¿eh? Como en uno de los capítulos cuento una de las peripecias más, si no la más alucinante que yo he vivido en mi vida, para conseguir unos documentos, en este caso del Servicio Secreto, del CSID, y me montaron una película que parece una película de espía. Yo juro que todo esto es real. Esta es una historia que Salva utilizó para el cómic y, bueno, pues alguna viñeta se va a ver en el libro, un pequeñito, no muy en blanco y negro, pero alguna viñeta se va a ver de adelanto de lo que pasó esa noche alucinante. Yo voy a hacer, si os parece, la introducción. Aquí mis dos hermanos se han puesto de acuerdo para hacer una obra maestra, yo creo, de la historia de la ufología en España, pero con aspiración a tener una gran proyección internacional, porque las historias que se cuentan en esa novela gráfica, vamos a llamarla así, TVO, que es también un término que me gusta particularmente, son extraordinarias y alucinantes. Pues y son historias vividas en carne y sangre y huesos por Manu Carballal en su mayoría. Las historias de Manu Carballal unidas de una manera para que dan coherencia a una historia, ¿no? Ujú. O sea, no han ocurrido en el mismo orden seguramente, pero sí que el 90% está basado en eso. Lo demás es una historia que la silvana. Pero, de todas maneras, el tema es muy de nicho para la gente que le gusten estas cosas, ¿no? De hecho, de ahí la dificultad que estamos teniendo Sí. para que un editor se interese, Sí, ¿no? porque a mí yo me acuerdo de Godot con este TVO, ¿no? Es un TVO en busca de no autor en este caso, sino editor. No, realmente yo cuando Manu me habla de este proyecto, yo digo, a mí estas cosas me molan y yo quiero hacerlo. O sea, esto es un proyecto personal y se llama personal porque no he contado con nadie nada más que con Manu y contigo para la hora de hacerlo. O sea, yo lo estoy haciendo. Cuando palme ya lo querrá editar alguien, digo yo, porque de momento... Cuando se lo enseñó a la gente, uy, es que esto es muy raro, es que total, es que toco el... Bueno, la cuestión es que Salva La Roca, que realmente es un hot artist, como lo llaman en Estados Unidos, es un artista internacional con un premio Eisner, que es el Oscar del cómic, el primer español en ganar ese Oscar del cómic, está aquí con nosotros. Tenemos esa honra, ¿no?, en este programa de que esta persona que colabora con nosotros con esa generosidad, por mucho que le llamemos el prescindible, pues resulta que es un artista internacional que hace colas. A él le hace mucha risa cuando yo cuento esto, pero que hace colas que dan la vuelta a la manzana en Singapur o en Shanghái, ¿Sabes o cómo sitios tan llaman en remotos. China? El manzano. El manzano, El manzano, porque movías el árbol y caían manzanas. Exacto. Pero que es un tipo que ha ido por las calles de Manhattan y lo han reconocido y un hombre nervioso se ha puesto emocionado al verle, se ha levantado la camiseta para enseñarle que llevaba una portada dibujada por él, tatuado en todo su pecho y toda su barriga y cosas así le han pasado a Salvador. O sea, Salvador es realmente, en el ámbito artístico, del arte plástico, una verdadera estrella, o sea, un portento, un fuera de serie. No será para tanto cuando no nos quieren editar, ¿eh? Bueno, dicho esto, que Salva está un poco fastidiado por eso y lo entiendo, llevaba tiempo, yo que, como he dicho antes, y no es gratis, que sois mis hermanos, porque lo sois, pero Salva, yo hablo con él todos los días y Salva llevaba tiempo queriendo hacer un proyecto personal y no encontraba a su alma gemela, que en este caso es Manu Carballal. ¿Cuántas veces os he dicho yo que sois siameses separados sí, pero al es nacer? que Manu es un tío que está ocupado siempre. Entonces yo no quería darle la lata con mis tonterías, ¿no? Tú estás mano sobre mano, ¿verdad? Y no, pero yo sé que Manu
por esa manía suya de querer llegar a todo, ha estado en el hospital más de una vez y no me parecía bien. De hecho, me hace mucha gracia teneros delante a los dos porque es que os parecéis, solo que sois el yin y el yang, tú en blanquito y tú en oscurito, pero sois hasta parecidos, así, fisiológicamente sois hasta parecidos. A ver si luego me van a dar mi 2 leches por la calle, ¿eh? Pensando que soy Manu. Sois hasta igual de mal hablados. No. Pero bueno, yo que soy testigo, porque yo en esto solamente actúo como testigo del proceso, tú le propones a Manu, oye, tú No, me es harías Manu un el guión. que dice, oye, pues a ver si un día hacemos algo, ¿no? ¿No fue algo así? Que tú dijiste, oye, yo creo que surgió en una conversación Tanto de esas monta, al pedo monta, que tanto. tenemos habituales. Y él dijo algo y yo dije, pues yo estoy buscando algo de ese estilo. Pero claro, yo como bastante culo y a la semana ya tenía un guión. Eso iba a decir, O sea que tú eres que- raudo y veloz, de hecho eres famoso en todo el mundo por tu capacidad de trabajo, ¿no? De ser capaz de hacer 2 y 3 páginas diarias. Yo soy capaz de hacer lo que me apasiona. Y luego, y esto me apasionó. y luego tenemos a Manu, que tú le dices, oye, tú harías un guión para una novela gráfica y en 3 días había un guión Sí, había un ya guión. para revisar. Pero porque la sensación que tengo que es que a Manu le pasaba como a mí. Tenía algo que contar y le gustó la forma o le gustó encontrar a alguien que a lo mejor tuviese ese punto de vista común, ¿no? Y el caso es que nos hemos juntado 3 patas para un banco, en este caso, ¿no? Bueno, el caso es que esta novela, que lleva un ritmo trepidante, porque ahora mismo tú calculaste que tendría unas Ay, 200 páginas. A ver, es que puede, porque hemos ido ampliando cosas y tal, pero va a estar 180 o por ahí. Sí, alrededor de Llevamos 200. 115, me parece. Hay 115 dibujadas, faltan algunos detalles después de colocar los textos, etcétera, pues el proceso normal. Bueno, es que eso se hace cuando, si me dicen, oye, que mañana queremos, yo me pongo un fin de semana. Por eso digo que son partes del proceso. Salva está además al frente no solo del dibujo, lo digo por los que saben cómo se funciona en el cómic. En este caso, Salva se encarga de los lápices, de las tintas y del color, que es un trabajo absolutamente personal y maravilloso. Una cosa muy divertida es que es un trabajo sin censuras, porque él estaba ya un poco hasta el gorro de que las grandes editoriales, pues siguiendo esta corriente de la que todos somos víctimas y victimarios al mismo tiempo de lo políticamente correcto, pues le estaban diciendo todo el tiempo, pues esconde el sable láser en Star Wars, la chica más tapada, el chico menos musculoso, pues esto ha dicho él, aquí voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Y si los tipos tienen que ser grandotes, grandotes, pequeñitos, pequeñitos, las chicas guapas, guapas, feas, feas, sí, da igual. Sí, ya me han hecho comentarios de eso, Sí. que falta variedad racial entre las mujeres, que el TVO está sexualizado porque una de las escenas se da lugar en una barra americana con chicas de striptease. Bueno, todo el mundo sabe que en las barras americanas van con abrigo hasta aquí, con hasta el cuello. Quiero decirte, es que me parece tan ridículo esos comentarios que lo que sí que me planteé desde el principio es que lo que se hacía iba a misa. No iba a aceptar eso, no iba a aceptar. Me dices eso, ya es razón para que sea que no, porque me lo prefiero comer antes que se edite de una manera sometida a esta tiranía que tenemos hoy en día, ¿no? Efectivamente. El caso es que Manu hila una serie de historias, de anécdotas personales, las pone en la vida de 3 personajes que son muy entrañables, entre otras cosas porque es la versión megamix de nosotros 3, resulta. E incluso hasta la traducción de los nombres tiene mucho que ver con nosotros. Salva nos ha puesto guapos, nos ha quitado años de encima, nos ha puesto esbeltos, altos, cachas. Eso musculosos. Con vosotros a mí no me ha hecho falta. No, tú ya era así. Tú simplemente te has Yo mirado soy- al espejo y soy te has así. retratado. Yo no necesito ni mirarme, me tengo idealizado. Y esos 3 protagonistas que forman una agencia que es muy gracioso porque es una agencia que tiene un podcast que se llama The Horrorland o algo así. THC, que tú cuando pones THC, todo el mundo piensa que tiene que ver con porros y cosas de esas, y realmente es The Horror Country, que es el país de los horrores. El país de los horrores, cuya mascota, por cierto, es un pequeño perro salchicha que se llama Alistair, Que se luce. que se luce mucho. se luce. Bueno, pues eso, inspirándose en esta realidad tan, bueno, iba a decir prosaica, nuestra realidad no tiene nada de prosaica, nuestra realidad ya es bastante divertida de por sí, pues aún nos hace esa versión megamix Manu,
y luego pasa por los lápices de Salva y de repente somos superhéroes y es una cosa como Si muy alguien lo fantástica. quiere ver, hicimos un teaser hace poquito, montamos un teaser con voces, que sales tú hablando y todo, la mar de bien. Sí. Hicimos un pequeño teaser. Como si yo no supiera hablar por mí No, misma, pero que me has pues puesto- precisamente dije, a ver, ¿quién es la que habla? Pues Elena. Y Que te conste que pusimos no así. soy yo, ¿eh? Que es una máquina imitándome. Es una voz que pusimos, bueno, de las que se generan automáticamente, ¿no? Y la verdad es que se te parece bastante. Yo creo que si un día decides no hacer el programa, una vez recurriste a Siri, pues aquí podrías hacer el programa de esta manera, que yo me juego algo a quien no se dan cuenta. Oye, poco se ha hablado de lo pionera que yo he sido, ¿eh? Oye, yo he hecho un programa si entero quieres Siri. si quieres te echo un órdago aquí y te propongo que cueles en la temporada un trocito del programa, si no te atreves a hacerlo entero, con IA. Yo, vale, veo el órdago. Veo el Vale. órdago. Pues yo pongo a Bueno, mis de hecho muchachos- tengo que decir que en este despacho estoy yo solo. Todo esto son 2 ordenadores generando voz Es artificial. mentira, no hemos venido, ni le hemos cazado ni nada. Bueno, Manu, cuéntanos, porque todo esto son historias que te han pasado a ti y es difícil de creer. O sea, Ya. de hecho, muchos editores han dicho, pues no sé, demasiado ciencia ficción es esto. Y no, esto es real. No, todo es real, porque cuando surge la idea de hacer un cómic relacionado con los ovnis, claro, es que a mí yo lo de inventar se me da fatal, pero hay tantas... Yo siempre he dicho que la realidad supera toda ficción. Entonces lo que he hecho es coger una serie de anécdotas de mi trayectoria como investigador de estos temas, que una vez hiladas, pues dan lugar a una historia muy, muy dinámica, muy americana, porque inicialmente el proyecto estaba pensado para Estados Unidos. Entonces me decía, tiene que ser muy americano. O americano va a ser, te vas a cagar. Tú que eres americano, y nos tiramos en paracaídas, ahí vamos con motos. Te con tiraste todoterreno. con paracaídas. Pero es que tú eso es también. verdad. Bueno, sí. Claro, sí. que a lo Es mejor que es todo eres es muy verdad. americano tú, porque vamos. No, Lo bueno, que pasa es que en la segunda parte sí que ya nos hemos tirado un poquito más Sí. al rollo, pues porque las historias en la vida real realmente no tienen un final, como antes hablábamos en Internet, ¿no? De que continuamente se están resucitando. Nosotros teníamos que elucubrar una especie de conclusión, de alguna manera, ¿no? Entonces ahí sí que hemos metido ya un poco nuestro caparrucho, un poco... Sí, la segunda parte es ficción, evidentemente. Pero la primera no. Pero la primera, y además a mí algo que me parece, no sé si se puede contar, que hemos contado con la colaboración, o por lo menos con la autorización, De un montón de gente de un famosa. montón de amigos. Entre ellos Jack Vale también. entre ellos Jack Vale, que van a ser los personajes. O sea, porque cuando hay un personaje que aparece en una narración de un cómic, tú puedes dibujar la cara que quieras. Sí. Coño, ¿por qué no metemos a los personajes reales? Claro, que han pero bueno, tenido- eso ha implicado pedir permisos a según qué gente, porque bueno, a cada uno es dueño de su imagen Claro. y cuando convencimos a Reverte, yo no sé si se fiaba mucho de ti y de mí, pero bueno, el caso es que nos dejó y los 100.000 que salen, Javier Sierra, Hay un montón de Iker cameos. Jiménez, Carmen. su mujer, Carmen, es que hay tantos. Y Hay luego un montón de cameos que es verdad que si este cómic llega a editarse se fuera de mencionarán España, en su día. habrá gente que sí sea reconocida, porque son conocidos también internacionalmente, aunque sean españoles, Sí. y otros pues son más Pero del no era- mercado nacional, ¿no? No se pretendía nada No. más que contar con la colaboración de amigos que pertenecen a este porque mundillo. No todos y que hacen molaba. de sí mismos. Hay algunos Claro. que sí hacen de sí mismos. Habéis mencionado a Iker y a Carmen. Iker y Sí. Carmen sí hacen de ellos como periodistas del misterio. Pero, por ejemplo, tenemos un personaje que es Pablo Vergel, que hace de agente de la CIA. Que, pues, un poco puterín A ver, necesitábamos un agente de la CIA grandullón, y golfete. fuerte, pues Vergel, A ver, ¿qué otro pero va a ser? Pablo- Y que tenga amor a las camisas extrañas. Claro, Pablo es grandón, es fuerte, tiene amor a las camisas extrañas, pero el pobrecito es un tipo muy Por decente, eso- muy por eso- tranquilo, por y eso muy- cuando- pero con un gran sentido del humor. Pero por eso cuando fuimos a dibujarlo, yo le dije, a ver, Pablo, que la historia de tu parte se va a desarrollar en Tienes que una ver barra esto. de toples. Digo, yo te lo digo porque a tiempo de decir que no estás. Y como él es como es, me dijo, sí. Y luego la verdad Pablo que nos tiene echamos un una risa. enorme Me, sentido del me decía, humor. pero si tú estás conmigo. Y decía, bueno, venga, vale, yo estoy contigo. Ya no es solamente ir al infierno él solo. Claro, es verdad, porque el personaje de Salva está también en la barra americana, pero bueno, eso, que tienen mucha... todos ellos han sido enormemente generosos y algunos más que otros. Y hay que reconocerle un gran sentido del humor. Bueno, Y que hay tetas.
Pero lo dices como para No, lo digo, ¿qué lo público digo buscas, hijo? porque es que hoy en día las cosas están como están, pues hay tetas porque tienen que Ojo, haberlas. que hay tetas de hombres y de mujeres. He de decir que las de hombres están un poco repetidas, porque son las de Salva todo el rato, que no se pone una camiseta en toda la novela. Mentira, sí me la pongo. Y no hablemos de mis ubres. Luce mucho, ¿verdad? Pues Pechuga, ya te digo, luce mucho ya te pechuga. digo. Bueno, ¿cómo está el tema? ¿Sigues buscando, o seguís? Te miro a ti como si fueras el único responsable. Bueno, ¿Se sigue buscando editor? yo sigo dibujando a mi ritmo, al ritmo que puedo. Si surge una apuesta que interese, porque sí, hay gente que te dice, oye, te quiero editar, pero yo lo que quiero es que sea rentable. Tampoco quiero hacer esto para tirarlo por 4 perras, ¿no? Claro. Hombre, es que lleva muchas horas de Claro, decir rentable entonces y que recuperéis si surge, el trabajo hecho. cuando ya. surgirá, quizá no pronto, quizá no tarde, no lo sabemos, pero yo sé que se editará. La cuestión que quizá le puede interesar más a los secuaces es, van a poder ver cosas, al menos. Vais a ir alimentando Por eso he hecho el teaser. el interés. Para que alguien vea alguna cosa, haremos alguno más adelante. Pero lo que tampoco quiero es reventarlo todo. No, O sea, pero por lo menos quiero hacer ir como Manu enseñando cuando alguna- habla sí. sobre su libro, que cuenta cosas, pero no todas. Ya te Algunas digo, páginas yo están en el libro que va a salir. En este libro salen un par de páginas porque una de las cosas que para mí es maravillosa es que yo le narro a Salva algo que ha ocurrido, pero claro, no hay fotos, ni hay... Y cuando tú estás tratando con servicios de inteligencia, pues no puedes hacerte un selfie. Oye, espía, ven, sonríe. ¿Y lo que molaría? Di conmigo, CNI. No. Entonces él ha dado cuerpo a situaciones que yo he vivido y que es como si hubiese estado allí, el jodido, porque es que las ha calcado. Es que he visto muchas películas. Claro, pero ya te digo que la realidad supera la ficción, ¿eh? Y uno de los episodios es un momento en el que yo accedo a unos documentos del Centro Superior de Información de la Defensa en unos baños de una cafetería a altas horas de la noche. Luego aquello acaba muy mal, como el resto de Aurora, pero nos llevamos los documentos que luego son analizados para ver su validez. Bueno, y esta es una de las anécdotas que hay en el cómic, pero como esta es la historia real... Pero la que fue divertida fue tirar a Elena del avión. Que la eso tiramos de fue un un avión. De avión en marcha, además. Sí, hombre, claro, no me vais a tirar de un avión parado, salto yo sola, ¿sabes? Pero bueno, chicos, lo dejamos aquí con este interés encendido, esperemos, en nuestros secuaces. Más que nada, manténganse un poco atentos a las redes sociales de Salvador Larroca y de Ojo Crítico. También el libro, he dicho yo que está por salir, no. Cuando ustedes escuchen esto ya estará el libro a la venta, que también encontrarán algunas páginas de este futuro cómic, esperemos que pronto también vea la luz. El teaser, que es espectacular, el teaser es muy divertido. De hecho, mucha gente te ha preguntado, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Un cómic o una serie de dibujos animados? ¿No? Es que lo animaron mis chicos, Sí. los que hicieron Elemental, básicamente Héctor Cervera y Víctor Larroca, que son mis manos derechas, si tuviera dos. Si fuera extraterrestre y tuviera 2 manos derechas, serían ellos. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien haciendo todas esas animaciones y tal, un poco pues por hacer un poco visible ese trabajo que estamos haciendo en silencio, ¿no? Manu, por favor, vuelve la semana que viene para contar a nuestros mecenas, secuaces y mecenas, esa otra historia también ocurrida en nuestro país que implica a un agente de la Policía Nacional vinculado a estos cultos que al final acaban en una tragedia criminal. Déjame que dé las gracias a Emilio González Mayo, que nos ha permitido ocupar su despacho literalmente. Yo estoy por llevarme algunas cosas porque tienes unos originales aquí en las paredes que me están dando una envidia. Es que es un gran coleccionista de cómic y tiene un despacho que es una preciosidad. Yo me siento un poco cohibida porque estoy sentada en su silla. Entonces esto es una ocupación que me parece un poco indebida, pero bueno, contábamos con su permiso porque es también una persona, un buen amigo y una persona muy generosa. Así que gracias para él, gracias a todos nuestros secuaces por escucharnos en esta cosa improvisada y rara que hemos hecho, y lo que les digo siempre, que tengan dulces sueños.